Es ingeniero Patricio Arroba, soy Daniel Vélez, estudiante del quinto nivel de la carrera de automatización y el día de hoy voy a estar hablando de las clases asíncrona número uno, que son los modos de transmisión de datos y características del estándar RS-232. Vamos a empezar con los diferentes modos de comunicación. Vamos a empezar con el control centralizado. Es un sistema de gestión de mando y control de equipos y energía basado en un conjunto de controladores de campos digitales y autónomos, capaces de recibir entradas de señales desde los sensores de campo, procesar esta información en base a programas guardados en su memoria para tomar las decisiones de control necesarias y a partir de ello entregar señales de acción para la operación de los equipos. Como ejemplo, coloqué lo que es una casa domótica controlada básicamente de un celular, todos conectados a la misma red, los dispositivos eléctricos, como son seguridad, temperatura del ambiente, cámaras, lo que son dispositivos electrónicos, los que es TV, computador y radio, emisora, y lo que es iluminación. Ahora con el sistema distribuido. Un sistema distribuido es el conjunto de equipos independientes que actúan de forma transparente, actuando como un único equipo. Su objetivo es descentralizar tanto el almacenamiento de la información como el procesamiento localizado en equipos en red. Se comunican y coordinan sus acciones mediante el envío de mensajes. Acá está, por ejemplo, vamos a hablar sobre una cadena de almacenes de electrodomésticos, los cuales van a estar conectados a una misma red y va a tener su base de datos. Todas las computadoras van a estar conectadas y van a tener información, van a tener acceso a la información básicamente de todos los locales que se encuentran conectados a esta misma red. Ahora el transporte de la señal. El cable par consiste en grupos de hilos de cobre entrelazado en partes en forma helicoidal. Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se entrelazan los alambres helicoidalmente, las ondas se cancelan, por lo que la interferencia producida por los mismos es reducida, lo que permite una mejor transmisión de datos. Y aquí podemos ver cómo se conforma el cable par. Con el hilo de cobre, los hilos entrelazados, el aislante y la cubierta externa. Cable coaxial. Este cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado núcleo encargado de llevar la información y uno exterior de aspecto tubular llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno a las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante dieléctrica de cuyas características dependerá principalmente de la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante. Y aquí podemos ver en el gráfico de cómo se constituye el cable coaxial. Este tipo de cable lo encontramos más que todo por ejemplo, en los cables para la televisión, el TV cable. Envían la señal por el cable y lo conectan prácticamente al receptor que vendría a ser la televisión y por ahí envían el mensaje, los datos. Fibra óptica. Es una fibra flexible, transparente, hecha al embutir o extrudir vidrio plástico en un diámetro ligeramente más grueso del cabello humano promedio. Son utilizadas comúnmente como un medio de transmitir luz entre dos puntas de una fibra y tienen un amplio uso de la comunicación por fibra óptica, donde permiten la transmisión en distancias y en un ancho de banda más grande que los cables eléctricos. Se utilizan fibras en vez de alambres porque las señales viajan a través de ellas con menos pérdida. Además, las fibras son inmunes a la interferencia electromagnética, un problema del cual los cables de metal sufren ampliamente. Las fibras también se usan para la iluminación e imaginería y normalmente se envuelven en los paquetes para introducir o sacar luz de espacios reducidos. Este fibra óptica la encontramos básicamente cuando lo llamamos a nuestros proveedores de internet y ellos nos facilitan con la instalación de fibra óptica.
Enlace óptico. Es una tecnología de telecomunicación que usa la propagación de la luz en el espacio libre para transmitir datos entre dos puntos. Esta tecnología es útil en aplicaciones donde la conexión física de la transmisión y recepción es difícil o imposible a través de medios convencionales. Los datos ópticos usan luz láser como portador de la información y su nicho de aplicación está en rangos de distancia de hasta 2.5 kilómetros aproximadamente. Por su naturaleza óptica, esta tecnología es inmune a ruido de radiofrecuencia e inherente y es más segura ya que la transmisión de luz láser representa un punto focal limitado al receptor y por ende virtualmente imposible de interceptarla o escuchada. Adicionalmente, los equipos LightPoint cuentan con modulación propietaria y esquemas de seguridad basado en el hardware. Un ejemplo claro sobre un enlace óptico sería prácticamente el control de una TV y la TV, la cual el control como emisor manda una señal hacia el TV que actúa como receptor. Radiofrecuencia. Se refiere a cómo se distribuye la energía de las ondas electromagnéticas. Ese espectro queda determinado por las radiaciones que se emiten. Las ondas, por su parte, suponen la propagación de esta radiación, acarreando energía. Esto requiere decir que el espectro electromagnético abarca desde las radiaciones con longitud de onda más pequeña, rayos gamma, hasta las radiaciones con longitud de onda más amplia. Aquí claramente podemos ver las antenas se comunican entre sí por ondas electromagnéticas, entonces es otro tipo de señal, ¿no? Vamos a microondas. Básicamente un enlace vía microondas consiste en tres componentes, fundamentalmente el transmisor, el receptor y el canal aéreo. El transmisor es el responsable de modular una señal digital a la frecuencia utilizada para transmitir. El canal aéreo representa un camino abierto entre el transmisor y el receptor. Y como es de esperarse, el receptor es el encargado de capturar la señal transmitida y llevarla de nuevo a la señal digital. El factor limitante de la propagación de la señal en enlaces microondas es la distancia que debe cubrir entre el transmisor y el receptor. Además, esta distancia debe ser libre de obstáculos. Otro aspecto que se debe señalar es que estos enlaces, el camino entre el receptor y el transmisor debe tener una altura mínima sobre los obstáculos en la vía. Para recompensar este efecto se utiliza torres para ajustar dichas alturas. Acá utilizan antenas satelitales, las cuales transmiten la señal hacia las antenas que están, por ejemplo, una antena transmisora que está en una altura por lo menos recomendable para que pueda captar la señal de la antena satelital. Ahora vamos a hablar sobre el estándar RS-232. Especificaciones del RS-232. Es un estándar completo, es decir, que asegura la compatibilidad entre el host, el anfitrión y el sistema periférico mediante especificaciones. 1. Nivel de señal y voltajes comunes. 2. Configuración común del cableado de los pines. 3. Mínima cantidad de información de control entre los sistemas host y los periféricos. A diferencia de otros estándares los cuales especifican únicamente las características eléctricas de una interfase dada, el RS-232 hace referencia tanto a sus características eléctricas, mecánicas y funcionales. Características eléctricas. Las características eléctricas del RS-232 incluyen especificaciones de voltaje, velocidad de cambio de niveles de señal e impedancia de línea. El RS-232 fue definido en 1962. Esto fue antes de que los días de la lógica TTL, con lo cual no nos ha de extrañar que el estándar no utilice niveles lógicos TTL, 5 voltios y tierra.
En cambio, el nivel alto para el driver de salida es definido en un margen de entre 5 voltios y 15 voltios, mientras que en un nivel bajo se define entre menos 3 voltios y menos 15 voltios. En el receptor se han dado 2 voltios de margen de ruido con los niveles admitidos como un alto sobre los 3 voltios y 15 voltios en un nivel bajo entre menos 3 y menos 15. Es importante notar que en una comunicación RS232 un nivel bajo es definido como un 1. Lógico e históricamente se ha denominado a este como marca, mientras que un nivel alto de 3 a 15 es definido con un estado lógico 0, y esto se le conoce como espacio. El estándar además limita la velocidad de cambio de la salida del driver, la cual fue introducida para ayudar a reducir la probabilidad de interferencia entre líneas adyacentes. Así pues, la velocidad máxima a cambio es de unos 30 y una velocidad de transmisión máxima de 20 GB segundos. Características mecánicas. El tercer área cubierta por lo que concierne el RS32 es la interfaz mecánica. En particular, el RS32 especifica un conector del 25 pines. Este es el tamaño del conector mínimo que puede acomodar todas las señales definidas en la porción funcional de la norma. La asignación de pines para este conector se muestra en la figura 2. El conector para el equipo de DCE es macho, mientras que el conector DTE es una hembra. Aunque el RS232 especifica un conector de 25 pines, debe notarse que a menudo este conector no se usa. Esto debido al hecho que la mayoría de aplicaciones no requieren todas las señales definidas y por consiguiente un conector de 25 contactos es más grande que necesario. Esto se ve porque se utilizan otros tipos de conectores. Quizá el más popular es el de 9 contactos, DBS9. Este conector proporciona los medios para transmitir y recibir las señales necesarias para la aplicación de módem. Características funcionales. Las características funcionales nos hablan de las funciones que desempeñan las distintas señales que son usadas en la interfase. Estas señales están divididas en 4 diferentes categorías: común, datos, control y temporización. La norma proporciona una abundancia de señales de control y soporta canales de comunicación primarios y secundarios. Afortunadamente pocas aplicaciones, si es que hay alguna, requiere todas estas señales. Por ejemplo, se usan solo 8 señales para un módem típico. Algunas aplicaciones simples pueden requerir solo 4 señales, mientras que otras pueden requerir solo señales de datos. Los ejemplos de la norma RS232 se usan en algunos casos del mundo real. Se discuten posteriormente. La lista completa de las señales definidas se incluyen como referencia, ya que se escapan del alcance de este artículo el poder explicar las funciones de ella. Muchas gracias.